Bien, muchas gracias por estar aquí todos presentes en una nueva defensa de tesis de la maestría en teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Quien defiende hoy es Grisel Lorena Nicolau. El título de su tesis en mención actuación es La voluntad de existencia en la escena o hacia una ética actoral, el entrenamiento actoral del campo asociativo en pos de desplegar una poética singular. Es dirigida la tesis por la doctora Lorena Bercero y el comité evaluador está integrado por la doctora Julia Labatelli, la magíster Denise Covelo y el profesor José Luis Valenzuela. Nos acompaña también el director de la maestría, que es Guillermo Dillon, y el procedimiento a seguir va a ser primero escuchar la exposición de Grisel, luego la intervención de los y las jurados. También puede Guillermo, naturalmente, hacer algún comentario, si así lo decidiese, lo mismo que Lorena, y con posterioridad, bueno, Grisel también va a poder evacuar algunas dudas si surgiesen o hacer algún comentario, y luego vamos a invitar a retirar de la sala tanto a Grisel como al resto de los que están aquí participando, excepto a los jurados, para que deliberen y hagan el acta dictamen. Luego los invitaríamos a regresar un tiempo después para quienes quieran escuchar la lectura del acta. Entonces, yo le daría paso a la palabra a Grisel. Si Guillermo quiere decir algo, Guillermo, en tanto director de la maestría. No, nada más agradecer a todos los que están presentes. Siempre es un acto importante y auspicioso que se pueda defender una tesis. Así que bueno, las escuchamos. Bueno, gracias. Adelante, Grisel. Vas a tener media hora, si necesitas algunos minutos más también, pero ese es el tiempo estipulado. Bueno, muchas gracias. Buen día, saludo oficialmente. Voy a agradecer a Luis, a Lorena, a Verónica que han venido. Estoy un poco emocionada, son gente de mi mundo personal, afectivo, que me han hecho el aguante también todo este tiempo de recorrido hasta llegar a este momento. Así que a ellos hoy, gracias. Bueno, también muchas gracias a la maestría, ¿sí? A la UNICEN por la propuesta, digo, como todo, cómo estuvo pensado, armada, esta posibilidad de acceder a estas formaciones para gente que no somos residentes en un solo lugar. La posibilidad de viajar, digo a Lorena Bercero, a mi directora de tesis, por el acompañamiento durante todo este proceso, y al tribunal le quiero agradecer especialmente también. Me han hecho en cada dictamen unas devoluciones que dan cuenta de una lectura muy detallada de la tesis. Digo, se agradece los aportes realizados desde las distintas miradas que me han hecho, digo, que dan cuenta también de los propios recorridos teóricos y los marcos conceptuales de quienes me han hecho las devoluciones y que a mí me siguen interpelando en esta tesis en particular y en mi actividad actoral en general. Digo, a partir de estos aportes y hasta la fecha, a mí me siguen apareciendo nuevas preguntas. Una de las preguntas que me apareció cuando leía los dictámenes es por qué no aparece el nombre de Ricardo Bartiz en el título. A pesar de que todo el corpus de trabajo, de investigación que usé, se refiere a un año de entrenamiento del cual fui parte.
coordinado por él, ¿no? Dicho sea de paso, al releerla me doy cuenta que tampoco aparece ni en el resumen de los capítulos, ni mi objetivo general, y tampoco la hipótesis de la presente tesis. Hay uno de los dictámenes que las 3 primeras veces que lo leí me emocionó profundamente por el grado de diálogo que tiene con la tesis y que digo, yo ahí encontré ciertas claves sobre algunas cuestiones que están formuladas implícitamente en la escritura, aún para mí misma. Digo, cosas que no las había pensado, pero que están operando todo el tiempo. Y una de esas cuestiones tiene que ver con que el nombre de Ricardo Bartís aparece recién en la segunda instancia. Digo, creo que es porque devela que la escritura de la investigación, el foco está puesto en mi propia voz, como actriz y como investigadora. En algún punto de mi recorrido en la actividad teatral. La tesis fue escrita desde un estar habitada por interrogantes referidos a los cuerpos de actuación y la relación que hay de esos cuerpos con los entrenamientos. También en los vínculos de esos cuerpos de actuación con los discursos escénicos y la dirección o la figura de coordinación de entrenamientos. Digo, un momento singular de mí estar siendo actriz, atravesada por la experiencia del encuentro con la posición de Bartís, coordinador, en los grupos que él tenía a cargo en ese momento de entrenamiento. Hay un dictamen que dice algo así como una indagación deseante, donde el sujeto que estudia y el objeto estudiado tienden a fundirse. Releo y me pregunto, en el marco de una maestría de actuación y siendo yo misma actriz, ¿qué es la voluntad? ¿Cuáles son los resortes por los cuales se pone en funcionamiento? ¿Qué es lo que se pone en funcionamiento? Si eso es entrenable. El término existencia y las sutilezas del idioma castellano, digo, nos remiten a existir, ser, estar. Bartís sostiene la hipótesis del estar siendo, para la actuación en la escena. Y me pregunto qué diferencia hace con la línea que trabaja sobre el ser. ¿Cómo es que esos dos términos, voluntad y existencia, se articulan en la escena? ¿Y qué de esos posibles devenires implica una ética actoral? ¿Cuáles son los límites de los entrenamientos, de la coordinación, de la propia actuación? ¿Para qué sirve conocer esos límites? ¿El campo asociativo es entrenable? ¿Cómo realiza Bartís el entrenamiento de ese campo? ¿Hay una manera de acceder directamente a esos núcleos? ¿Por qué le interesa a él que eso se entrene y qué implica para la actuación? ¿Qué trae aparejado desplegar una poética singular? Digo, eran todas las preguntas que a mí me venían habitando cuando yo me cruzo con él. Digo, y el corpus de investigación, que es todo el material que yo tengo de los entrenamientos, lo que me ha permitido indagar es en una doble vía. Por un lado, mis deseos, inquietudes, con todo mi propio marco teórico de lecturas, de vivencias, de distintos entrenamientos y poéticas, y mi propio recorrido en la escena como actriz. Y la propuesta de Ricardo Bartís en sus entrenamientos. Digo, eso y la contundencia de lo que significó
cruzarme con una persona tan declaradamente hincha, fanática, puesta con la camiseta de la actuación. Digo, para mí era la primera vez que me cruzaba con alguien que tuviera esa postura tan abiertamente formulada. Digo, yo venía de una formación larga, 7 u 8 años, de trabajar con teatro de imagen. Había estado en Italia con Naira González trabajando, que es cofundadora del Teatro de los Andes junto a César Brie. Había estado en Chile, en Valdivia, con Ariel Guzmán, también trabajando en la misma línea, el director del Teatro Luna en su momento. Venía girando por el país con 2 espectáculos, con esa línea de poética, y en algún momento me di cuenta que esto de hacer teatro para mí tenía que ver con que me gustaba contar historias. Y de ahí me empezaron a surgir ciertas preguntas sobre cuáles eran los tipos de historias que a mí me gustaba contar y cómo armar esas historias. Y en algún momento también me empezó a aparecer la pregunta de cómo no bajar línea desde la escena, cómo no ponerme demagógica y cómo hacer para multiplicar los discursos escénicos. Yo estaba con todas estas preguntas habitándome, me estaba también media aburrida, habían contado algo en el procedimiento de teatro de imágenes que me parecía como una fórmula cerrada. Cuando de casualidad en la televisión pasaron un documental sobre Bartiz, que se llama Final de Obra, si mal no recuerdo. Es el proceso de trabajo de la obra De Mal en Peor, donde se pueden ver parte de los ensayos de esa obra, se puede ver a Bartiz hablando sobre el proceso y sobre el trabajo, y al final está toda la obra filmada. Bueno, el impacto fue tal, estaba viviendo en Salta, que me mudé cerca para poder acceder a entrenar al Sportivo Teatral. Había algo ahí de una fuerza que dije, bueno, yo quiero estar cerca de ese fenómeno. Esto me llevó a entrenar con Bartiz durante el 2010 y el 2011. Él coordinaba 2 grupos durante esos 2 años, 2 veces a la semana. Yo asistí a los 2. En uno asistí entrenando y en el otro asistía como punto de vista, que es una figura que él sostiene como fundamental. Parte de los entrenamientos está abierto para cualquier persona, digo, es de fácil acceso ese lugar. Yo tenía la percepción de lo que allí circulaba era un enorme flujo de información, de estímulo, el cual estaba totalmente convencida que no iba a poder asimilar, así que me compré un grabador digital de periodista y lo puse debajo de una silla durante esos 2 años que asistí. Ese material grabado que tenía ahí, lo bajé a unos cuadernos, los pasé a mano, tengo una colección de cuadernos, y para esta tesis el recorte que se hizo fue, tomé un solo año, un solo grupo, el grupo que yo asistía como entrenando. Digo, esto en relación a una de las sugerencias que me hacen sobre anexar, abrir un anexo con todas las citas sobre las citas que yo hago de Bartiz. Yo consulté con un par de personas
digo, entre ellas con Carlos Foz y con Lorena Bercero, sobre qué hacer con ese material que poseo para que no muera acá en mi computadora. Entonces, bueno, está decidido que una vez que publique la tesis, estará a disposición tanto en el Centro de Documentación de Teatro y Danza, que me propuso Carlos, y por otro lado, en alguna red de archivos digitales de fácil acceso, que es lo que me recomendó Lorena Bercero. Digo, con esto doy cuenta de eso, del corpus, de cómo, de dónde viene. Digo, cuando empecé a cursar, me enteré de la maestría, mi interés estaba como centrado en poder encontrar un lugar donde yo poder discutir o conversar, intercambiar preguntas y dudas sobre el tema que me habitaba desde la actuación, ¿no? Yo vengo de un recorrido autodidacta realizado más en soledad en relación a ciertas lecturas teóricas que no son específicamente del campo teatral. Digo, con algunas limitaciones o pequeñas posibilidades de hacer estos intercambios cuando ha venido gente, entonces entablar pequeñas preguntas o pequeñas, digo eso. Entonces mi idea, digo, en la maestría era encontrar un lugar donde poder conversar de estas cosas. Tampoco pertenezco al campo académico más formal, digo, yo tengo una formación terciaria que no tiene como una gran exigencia teórica ni de desarrollo teórico, mucho menos de formulación teórica. Acceder a la escritura del formato académico significó un gran desafío. Digo, la intención es publicar esta tesis, rever la redacción antes de hacerlo, estos días preparando esta defensa. La volví a abrir, le sigo corrigiendo cosas, me doy cuenta, digo, hay algo que también, digo, como en el tercer y cuarto capítulo que fue como dije, esto más o menos así se escribe, así es más o menos. Entonces digo, bueno, ahí se reverá, se volverá para atrás y veré las cuestiones de redacción. Entre eso y después también lo pensaba a modo de confesión, lo digo, durante los 2 primeros capítulos, la formulación de la hipótesis, toda la primera parte, en mí estaba operando muy fuertemente la reticencia pública que manifiesta Bartís para escribir sobre sus cosas, sobre su trabajo, eso y la reticencia a que se usen como categorías de filósofos o de pensadores de otros campos sobre su trabajo. Bueno, eso estaba operando todo el tiempo. De alguna manera aparece. Digo, me doy cuenta que en algún momento empecé como a relajar, digo, me doy cuenta al leer la tesis. Digo, acá empieza como a aparecer eso, me doy ciertos permisos en relación a esta figura del teatro argentino. Acá tengo la duda, porque digo, tengo como un doble público. Digo, gente que ya vio la obra, que es la tesis, y gente que no la vio. Bueno, la armé en 4 capítulos, despacito para la que no lo vio. 4 capítulos, que es los apoyos actorales. La relación con el texto, la actuación en relación al texto de entrenamiento y la producción de texto verbal en los ámbitos de improvisación, lo poético dentro de los entrenamientos y lo político. Esos son los 4 grandes capítulos que tiene. Y yo me preguntaba en este tiempo, entre los dictámenes y este armado de defensa de tesis, si eso que yo armé
podría funcionar como un posible esquema para investigar otros entrenamientos u otras poéticas. Y si eso eran los ejes desde los cuales estaba pensando mi propio recorrido en la actividad. Digo, mis propias experiencias de entrenamientos y no solo vivenciado en el esportivo teatral. Digo, la forma de la tesis, la articulación de los capítulos y demás se fue hilvanando a medida que se fue armando. No, tampoco tenía muy claro cómo se va a llamar cada capítulo, ni esas cosas. Estoy pensando, digo, tal vez en todo esto que dije antes, la clave del por qué no articulé analíticamente usando las nociones de Barthes, que aparecen en el marco teórico, que estas nociones son campo poético, gesto o trazo poético, fuerza asociativa, fundación de territorio y salto de actuación. Digo, eran nociones que para mí yo tenía que dar cuenta como de una definición que fui levantando de todo de mi corpus y de todo lo que hay escrito o de entrevistas que él ha dado y demás, de ahí fui como nucleando esas categorías. Y decidí que no era, que necesitaba como algo más general para articular cada capítulo, y no eso específicamente. Creo que sí, que se podría haber armado de otra manera, pero también creo que el material en relación a lo que para mí sería el pensamiento de Barthes sobre la actuación, sobre los entrenamientos, sobre la actividad donde él ubica la actuación, es riquísimo y que se podría abordar desde distintos lugares. Yo acá doy cuenta de cuál era mi interés y desde dónde lo pensé y lo articulé yo, pero que realmente, digo, tiene tamaña densidad y es una figura, un referente dentro de la actividad argentina, latinoamericana, internacional. Entonces digo, la posibilidad de desmenuzarlo y de estudiarlo de distintos lugares, creo que está abierta ahí. Hay uno de los puntos en los objetivos específicos que me sugirió Lorena, que era colaborar en la producción de reflexión respecto a la práctica actoral, del entrenamiento y de los procesos de trabajo escénico, con la finalidad de ponerlos a disposición de actores, actrices, directores y otros agentes del campo teatral. Bueno, este es el punto que a mí más temor me da en relación a la tesis y a la publicación de la misma. Digo, me da temor porque si hay algo que deseo yo del recorrido de futuro de esta investigación o su transferencia al campo teatral, no es la cristalización de ningún método bartesiano, sino que funcione como una posibilidad para los lectores, las lectoras, de tomar la invitación que hace, a mi entender, Barthes, de pensar la actividad de la actuación. Digo, para mí es una invitación que él hace inicialmente para la propia actuación en un contexto colectivo. Digo, de ahí que yo lo entiendo que la invitación que él hace es una invitación a la práctica de una ética actoral, y que como toda práctica ética no puede hacerse en soledad. Entonces, también hay un dictamen que lo dice más bonito que yo y que dice que la escritura que emerge de esta observación participante que hice tiene un gesto poético. Y que la consistencia de ese trazo invita al lector o a la lectora a continuarlo,
devolviendo así poéticamente las huellas que ha dejado en la página la poiesis escritural. Yo creo que más allá del entrenamiento en sí, lo que hace Barthes es hablar de teatro. Y en ese hablar constante que él tiene, invita, problematiza, nos pone en tensión, nos hace preguntarnos cosas, y uno queda fuertemente demandada e interpelada. Entonces digo, si hay algo que me gustaría del futuro de esta tesis es abrir esa puerta. Digo, sobre todo, digo, hay una cuestión como cultural, de época, que pareciera que todos vamos a buscar certeza. Digo, y es como tan extraño buscar certezas en esto, digo, en la vida misma y en el ámbito artístico todavía, ¿no? Que es como una invitación todo el tiempo a abismarse a lo desconocido. Tengo para agregar que el tránsito mismo de la lectura, de la investigación, escritura, a mí me hizo descubrir varias cosas. Por un lado, algo del mundo académico bibliográfico. Digo, me debo estar haciendo grande, pienso que cada vez sé menos, al revés. Sí, es como, digo, yo venía leyendo algunas cosas por afinidad, claramente también como me señalan en uno de los dictámenes, el mundo teórico francés parece que me resulta bastante... Yo no me había dado cuenta que estaban todos hermanados los autores por eso, pero claramente me resultan como más sencillos de comprender, o más accesibles para leer. Y digo, nada, de pronto me siento como que me estoy en puntitas de pie y me asomé a un gran mundo de recorrido inabarcable, de lecturas y posibilidades y demás. Eh, eh, em, de eso, fue como todo un aprendizaje, decir, bueno, esta sensación de ir sabiendo cada vez menos y estar tranquila en eso también. Despojarse de las certezas, creo que fue el camino. ¿Y qué más les quería contar? Hice acá un pequeño resumen, digo, de raconto de lo que fue los capítulos, el apoyo actoral, que fue, digo, por donde empecé a escribir, más o menos, digo, desglosarlos a cada uno fue lo que menos me costó, digo, para dar cuenta algo que digo en la tesis, que eso fue levantar todo el tiempo, que no está organizado de esa manera en el entrenamiento en sí. Entonces era ir, buscar las anotaciones, subrayar por colores qué era de los apoyos actorales de cada una de esas desgrabaciones que había hecho, que correspondía a eso. También era lo que menos me costaba en el entrenamiento. Digo, el teatro de imagen da una gran formación con eso. También me parecía que si uno podría preguntarse, yo me podría preguntar en los distintos entrenamientos, cómo se apoya el cuerpo de la actuación. Que hay una gran coincidencia, y después, digo, la incorporación final de esta comparación entre cosas que Barthes levanta de Chekhov, o de coincidencias que le puse entre Chekhov, Cantor, Meyerhold y Barthes, fue una sugerencia que me hizo Lorena. Yo había pensado en algún momento hacer todas unas comparaciones con distintos tipos de entrenamientos y las puntas de coincidencias en esto, siempre tomando el eje del cuerpo y cómo se apoya en la escena. Digo, también es una circulación que
se formula todo el tiempo. Barthes, él dice claramente que esto lo saca de acá, esto lo saca de acá, te manda a leer Chekhov, dice acá, ahí está todo, te manda a leer Meyerhold, después el trabajo más sistemático de investigación de sentarse con los textos y comparar ahí. El segundo capítulo, creo que, bueno, yo iba a hacer una tesis solo del segundo capítulo, yo no podía hablar cuando entrenaba. Digo, parece que hay que decir algo importante. ¿Qué es decir algo importante? ¿Qué es decir un texto poético? ¿Cómo entrenar la parte de la producción verbal en la escena? Después lo descarté, dije, no, voy a hacer algo más. Bueno, ahí aparecieron como ciertas cuestiones clave, es el que más me costó escribir, digo, para pensar ciertas cosas, igual como fueron claves, digo, Rancière, tanto lo que él plantea, lo que es lo revolucionario en el arte, esta cuestión que es lo formal, es la forma donde se discute, digo, sobre todo tengan en cuenta que vengo de un ámbito donde se cree que lo revolucionario aún está en el texto, en la actividad teatral. Digo que ahí está lo fuertemente. Entonces digo, vengo de todo un campo que habla todo el tiempo en eso y no de lo formal. Siempre me fue como más fácil hablar de estas cosas con gente que viene de la escritura o de la fotografía o de la pintura y no de la propia actividad teatral acá en la zona. Y después ya como eso, como el tercer y cuarto capítulo, el cuarto capítulo fue un gran eureka. El tercer capítulo, entender esto de lo poético, que era lo poético, digo, hablar esto de las fuerzas de lo humano como el gran tema, la fuerza del vínculo, cómo funciona el vínculo, lo humano, como gran tema de la actuación y del teatro, y bueno, Pellegrini con esto de que la poesía nos habita a todos, entonces esto desde ahí poder mirar lo que Barthes llama el gesto poético, lo que él eh, habla esto de que, bueno, que son núcleos inentrenables, que no hay acceso directo a eso, qué es lo que nos pone en juegos desde la actuación, cómo se piensan esas cosas. Y ya el cuarto también, gracias a como algunas, pues, poder entender realmente lo que es dispositivo estoy pensando entre Agamben y Rancière otra vez con los dos términos, digo, con las dos definiciones de dispositivo fue como desentrañar la gran dificultad, que eso también me lo marcaron en uno de los dictámenes, de hablar de lo que pasa en la escena, de lo que pasa en los entrenamientos, digo, es tan complejo porque funcionan tantas cosas, entonces ir desmenuzando esas cosas fue placentero, fue como un gran eureka, decir, esto era lo que yo venía leyendo, lo que venía haciendo con el cuerpo, lo que venía tratando de hacer, lo que viene proponiendo Barthes en ese lugar particular que él tiene, digo, cómo funciona el dispositivo del entre, que no es ni una cosa ni la otra, y cómo todo el tiempo poder y saber están circulando en el dispositivo que él propone, y cómo la verdad está en la escena. Digo, la verdad es la escena es la soberana de desde ahí se mira, desde ahí se hacen las devoluciones, desde ahí. Entonces, digo, eso también, digo, para la actuación, cuando aparece la cuestión, esto que yo asocio con lo que es la práctica de la ética actoral,
quedan claramente los límites especificados, digo, porque como la escena es la soberana, no, no hay manera de escapar, no hay manera de decir, no, lo pasa yo actriz, quería hacer acá, yo quería hacer lo otro, bueno, pero salió esto, es lo que hay, y en relación a eso se trabaja. Creo que la singularidad de la tesis no reside ni en el método o en una mirada histórica sobre los entrenamientos o actorales o en el armado de algún método. Digo, creo que tiene algo de particular en su propia miniatura, que es la miniatura de mi experiencia, de tantas personas que han pasado por ahí, de todo eso, de la marca que significa Bartiz, el esportivo teatral, la historia pasada y contemporánea del teatro argentino, de la actuación, es eso, una pequeña miniatura como un mundo dentro de otro mundo. Y coincido, digo, en esto de la importancia que tiene Bartiz, para el ámbito, de lo complejo que ya lo dije, que es hablar de los entrenamientos, y agradezco, Denise, nombra ahí, digo, los dos aportes, yo las leí la tesis de Karina Mauro y leí a la otra que propusiste, está en proceso de edición o algo así, no se puede acceder, pero a una tesis de magíster de Sandra Ferreira, también súper interesante como estimulante ella plantea toda la mirada sobre lo inefable de la actuación. Eh, nada, eso. Tuve... No me queda mucho más, abro a preguntas si me quieren eso hacer. Creo que hasta ahí. Gracias, Grisel. Denise, Julia, José Luis. Sí, yo quisiera comentar algunas cositas, o varias, espero ser brevísimo. Yo también quiero agradecerte, Grisel, que me hayas propuesto como parte del tribunal, porque para mí fue una experiencia, ¿cómo decirlo? Un aprendizaje muy interesante, leer tu tesis y dialogar con ella. Ya, disculpa por ser un poco autorreferencial, pero me situó mucho en mi tarea imposible de acercarme a Paco Jiménez. Me parece muy similar esa sensación de inabarcabilidad y además de disolución de todo lo sustancial que uno podría haber previsto a priori. Por ejemplo, quién es Paco Jiménez, ¿no? Por eso no me parece para nada extraño que no haya figurado el nombre de Bartiz, porque es una disolución a la manera de la que pensaban Foucault y Barthes, por ejemplo, sobre la figura del autor, ¿no? En la época estructuralista. Pero creo que también, por lo que decías recién de cuál es, según tu punto de vista, lo singular de tu tesis, esa frase de Flaubert, muy famosa, que dice, Madame Bovary soy yo. Y creo que eso es lo que uno espera que pase con la práctica teórica, sobre todo cuando uno proviene o tiene más de la mitad del cuerpo puesta en la escena y en la práctica escénica. Lo que uno espera es que el escribir sobre alguien te transforme a vos misma, ¿no? Es decir, no es una mera observación externa, y por eso lo de lo académico para mí también tiene esa connotación de exterioridad o de observación, no diría tanto descomprometida, pero sí hay una diferencia que uno palpa entre
dónde está el propio cuerpo, si adentro o fuera de eso que uno está estudiando. Entonces me pareció todo lo que dijiste también en esta media hora precedente, completamente afín y, ¿cómo decirlo? Dice con otras palabras lo que la lectura de tu tesis deja entrever o deja como sensación. Me parece un texto ejemplar en términos, yo diría, para decir una palabra un poquito pedante, epistemológico, es decir, cómo se acerca uno al teatro es una pregunta enormísima. Y creo que también eso hace que se disuelva, entre comillas, el pretexto Barthes, sin desmerecer su importancia real como presencia enseñante en nuestro contexto, pero como comentabas también recién, es un trabajo que abre la pregunta sobre, bueno, se puede abordar otros realizadores, otros maestros con un criterio parecido. Y posiblemente queda flotando la idea de que no, porque cada uno va a generar su propia lectura, acercamiento, sus campos asociativos precisamente. Entonces, bueno, todo esto, digo, me sigue enriqueciendo y sigue resonándome en un lugar que para mí es muy afectivo en cuanto a la teoría, y es esta militancia de lo inacabado, no sé cómo llamarle, ¿no? Que uno sabe que va a ser imposible. Y decía recién lo de Paco Jiménez porque escribí 2 libros sobre él y siempre estuve pensando en un tercero que todavía se lo debo y que seguramente tampoco va a cerrar nada. Y puede ser decepcionante para mucha gente que busca certezas o busca fórmulas, respuestas y cierto didactismo en esta profesión. Entonces, yo celebro esta afirmación en contrario, ¿no? Este nomadismo del pensamiento, que es inacabable y está bueno que sea un proceso, y que a veces la ilusión de la academia de tener como puntos así como puntuaciones, ¿no? Tener una tesis, un título, y bueno, es como si se hubiera cerrado algo, pero creo que son ilusiones. Bueno, lo último, finalmente, creo que escuchando también tu recorrido biográfico en la profesión, hemos compartido un par de momentos también en eso, en trabajar juntos, entonces el título de la tesis a mí me parece inmejorable porque creo que la palabra existencia, para mí por lo menos, reemplaza la palabra presencia que había puesto a circular muchísimo la antropología teatral. Y asimismo, la voluntad reemplaza otro término que era muy propio de la antropología teatral, que es la energía, que tiene connotaciones biológicas, sobre todo, y termodinámicas, y es sumamente engañosa hasta para el mismo Barba. Yo siempre recuerdo que él decía en los encuentros, cuando se iba a hacer la lista abierta al público, decía, no nombremos la palabra energía porque nos ponen enredos. Y creo que la palabra voluntad, precisamente, con toda su resonancia nietzscheana, es mucho más interesante, ¿no? Tiene en vez de tener una referencia biologicista, tiene una referencia historizante que me parece mucho más rica justamente, para poder insertarnos en una epistemología no reductiva con este tipo de fenómenos. Bueno, eso nada más quería decir. Me parece que, por supuesto, queda mucho más, pero es tu tesis, no la mía. No, después seguimos charlando en privado, digo, para mí, yo, nada, esto que José dice, eh, digo, cruzarme con vos no es un dato menor en mi propia biografía teatral. Por esta invitación que vos haces siempre a pensar y a no cerrar pensamiento. Digo, son posturas excepcionales que uno se encuentra. Te tuve
te tuve acá con los libritos de Paco, te tuve con el cuerpo, el libro del cuerpo propio, entre el cuerpo, pues sí, propio, y ay, bueno, nada, acá José siempre, y siempre yo escribía, digo, José esto lo va a escribir 10 veces mejor que yo. Nada, sí, gracias. Bueno, no sé si tomo yo, Denise, o si querés. Dale, dale, Julia. Bueno, yo celebro la tesis, Grisel. Habíamos hablado hacía muchísimo tiempo sobre ese material que vos tenías guardado y cuidado de los entrenamientos con Barthes, y habíamos hablado de su valor, de cómo uno conserva un tesoro, cómo uno guarda eso que considera valioso, y nada, y sobrevive mudanzas, y sobrevive recorridos personales. Así que celebro que finalmente ese material, ese tesoro que habías guardado tanto tiempo, termine en tesis. Y que también celebro que los formatos de las tesis de nuestra maestría permitan justamente desplegar esas realidades, ¿no? Después creo que me parece que ahí hay una opción en el estudio de esos materiales que entiendo tiene la posibilidad de plantear, de desplegar el propio recorrido, un poco esto que decía José Luis Valenzuela con la frase de Flaubert, Madame Bovary soy yo, digamos. El entrenamiento sería, digamos, trasladado al objeto, el entrenamiento con Ricardo Barthes es el mío, ¿no? Yo soy el entrenamiento de Ricardo Barthes. Pero también, digo, hay otro Flaubert, como para considerar, que es el de Bouvard y Pécuchet, que son los copistas, ¿no? Ese personaje que copia. Y que en el gesto de dedicarse a la copia inscribe una humildad que es también una disolución. Cómo disolverse como autor, cómo disolver esa mirada y humildemente hacer copia. Que es un poco a contracorriente de toda la historia de la creación artística moderna y contemporánea, digamos, que ha encumbrado la originalidad y la singularidad y la cosa personalísima. Entonces me parece ahí, Grisel, que un poco en ese sentido iba mi consideración sobre las posibilidades futuras de la tesis, que habría ese espacio, digamos, para disolverse un poco a sí mismo, su propia mirada, y trabajar en el sentido de la copia, ¿no? del copista que va a poner a disposición de los otros un nuevo ejemplar, una nueva... porque pienso que en el trabajo sobre la actuación, en toda la reflexión sobre la actuación contemporánea, la figura del aprendiz que expone el trabajo con un maestro compensó de alguna manera
el crecimiento académico de la reflexión teatral. Ese aporte del que sale del laboratorio, digamos, del aprendiz, del que tiene el documento de primera mano, del que puso el cuerpo durante mucho tiempo, de ese aporte ha sido sustancial. Por eso todavía estamos leyendo a los discípulos de Stanislavski y a los discípulos de Meyerhold. Por eso José Luis, cuando hizo el estudio sobre Paco y los 2 libros sobre el trabajo de Paco, implicó presenciar los entrenamientos, ¿no es cierto? Presenciar los ensayos, digamos, es algo que no se puede hacer a distancia. No hay. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo, me parece un margen para el futuro de la tesis muy importante, porque entiendo que es un gesto generoso el poner los audios que vos tenés a disposición en archivos abiertos para que todos los podamos consultar, pero hay algo del contacto directo con ese entrenamiento que ni siquiera la disposición de los audios o de las notas lo va a suplir. Y después me parece que el marco teórico, digamos, el marco de los conceptos a los que recurrís, de esta filosofía francesa, me parece que está íntimamente imbricada con el trabajo de Barthes. Por eso me parece tan pertinente. Al punto que Barthes mismo es consciente, digamos, de las relaciones que tiene en su trabajo con, por ejemplo, la conceptualización de Deleuze sobre el rizoma, ¿no? Y sobre la multiplicidad. Y él mismo dice que sería, como siempre, digamos, con la lucidez del humor, que dice que sería, nada, como muy interesante leer y estudiar a Deleuze, solamente que es más divertido ensayar. Entonces, en verdad lo que uno sabe del contacto directo con los entrenamientos es que el ensayo es en sí mismo rizomático y una experiencia de rizoma intraducible al lenguaje verbal, digamos, ¿no? Así que me parece que el marco teórico es muy pertinente justamente por esto, por estar imbricado, a tal punto imbricado que uno podría pensar que gran parte de esa teoría francesa está desarrollada alrededor de lo teatral y de la experiencia teatral, digamos. Sabemos que la importancia que tiene el teatro dentro del desarrollo de pensamiento francés y aún más para los postestructuralistas, atravesados por Barthes, por Derrida, digamos, grandes habitantes del mundo teatral. ¿Sí? Hay algo de una teoría que no se desarrolla en paralelo o sobre, sino verdaderamente habitando el universo de lo teatral. Y por otro lado, digo, sobre el título, porque yo decía, acá nosotros cuando leemos el título no sabemos que se va a tratar de Barthes, y me parece que ahí hay algo para ajustar. A mi criterio resonaba en el título, no solamente Nietzsche con el concepto de existencia, digamos, sino Schopenhauer, ¿no? Porque se ocupa del teatro, porque es una tesis que se ocupa del teatro, de la representación, y aparece la voluntad en el título. Y entonces la obra de Schopenhauer
del mundo como voluntad y representación se nos viene encima. Digo, me parece que ahí hay como una connotación, digamos, sobre la filosofía y sobre la ontología, el pensamiento del ser, digamos, ¿no? En la tradición de la metafísica filosófica, interesante, y en la que el teatro participa activamente desde siempre. Por eso me parece que cuando vos decís, es que Barthes habla del mundo, habla de las relaciones entre los hombres, habla de... Es un poco eso, ¿no? Es asumir esa relación que tiene el teatro con la reflexión metafísica, con el pensamiento filosófico. Así que no sé si complejicé demasiado este comentario, lo siento, pero me pongo... No, Julia, digo, a mí me parece me que... lleno bueno, de referencias de librescas, digamos, pero me parece que es el modo en el que querría como explicar esta recomendación que hago en el dictamen del trabajo de Alabubar y Pécuchet, diríamos, ¿no? Como ese trabajo de humildad que puede ser, que puede traernos, digamos, la grandeza de la disolución, ¿no? ¿Cómo se hará? Eso. Sí, nada, Julia, yo te digo, así agradezco mucho, los leí con mucho detenimiento, los leí varias veces a los dictámenes, los tengo subrayados y demás, dije eso porque, como dije al principio, la verdad que cada uno da cuenta de una lectura súper detallada que han hecho. Lo de los cruces teóricos, digo, de hecho, Nancy y Rancière, capaz que me está quedando alguno, pero hay por momentos que parece que se hubieran visto los entrenamientos de Barthes, le están hablando a él, digo, está muy, digo, está, o Barthes los leyó a él y de ahí habla, digo, resuenan por todos lados. Rancière parece que le digo eso, espectador, hay muchos de sus textos que hablan ahí. Yo digo de Nietzsche por ahí, pero venía leyendo como a sus hijitos, claro, porque me había encontrado con una compilación de Deleuze, Foucault, Negri, Agamben, que se llama Ensayo sobre biopolítica, los excesos de vida. Entonces digo, y entiendo, de hecho, Julia, cuando leí tu dictamen la primera vez dije, claro, ¿cómo? Porque Julia dice, podés organizarlo, sugiero, de tal manera. Y digo, pero obvio, ¿cómo no lo organicé así? Fue lo primero que pensé. Y después me empecé a hacer yo la pregunta, digo, ¿por qué no los organicé así? Digo, si era tan obvio, ¿por qué no lo hice así? Nada, eso también me dio para seguir pensando y en relación a eso fui como tratando de armar la defensa, pero en relación a preguntarme, digo, ¿por qué no aparece eso en primera persona? Digo, adelante, como que son las categorías que yo propongo en la hipótesis, no, es decir, ahí está que Julia me dice, bueno, podés organizarlo, se sugiere. Sí, sobre todo... Creo que sí, yo ahí ya hago agua, ya Lorena sabe, digo, ya me irán dando una mano o no, veremos cómo esto sigue, porque le digo, ¿y ahora qué hago? Porque soy magíster y que dice, colga el título, sé qué se hace con el título de magíster. Eso, como tampoco pertenezco al mundo académico, no sé qué se hace con eso. Digo, acá, nada, iré viendo qué pasa con... Sí, me estimula mucho, pero de siempre, que por eso apareció el tema de la maestría, como pensar en cosas, digo, como articular eso que una va
va viviendo en el propio cuerpo como actriz. Digo, también estoy en la educación, entonces digo, bueno, ¿cómo se enseña eso? ¿Qué posibilidades de enseñar eso? ¿Hasta dónde se puede enseñar? ¿Qué es lo que se enseña? Digo, en relación a las formaciones actorales, académicas, pensando. Nada, ahí después veré qué pasa. Gracias, Julia. Bueno, tomo la palabra. Antes que nada, felicitarte, Grisel, porque me pareció un trabajo maravilloso, muy, muy, muy exhaustivo y difícil, un gran desafío meterse con Bartiz. Y a la vez, bueno, agradezco la invitación. Es un honor para mí ser parte de este tribunal junto con Julia y José Luis. Así que gracias. Y bueno, me sumo un poco a lo que ya se viene diciendo. Me daba la sensación, cuando te escuchaba, Grisel, y cuando escuchaba también las devoluciones de Julia y José Luis, que a lo mejor lo dije de otra forma, pero creo que algo de todo esto estaba como en sintonía. Cuando hablas de todo este acopio, ¿no?, documental, de estos cuadernos, de todo lo que se produce en los entrenamientos, me da la sensación que es tan vasto, que es tan enorme, que Bartiz habla tanto, ¿no? Yo entrené con Bartiz, él habla tanto, dice tanto, que es como desborda. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer no solo con todo lo que lograste desgravar, sino con todo lo que te pasó? Porque te da vuelta, es un torbellino. Yo hice un trabajo corto, de poca duración, y fue como, me dio vuelta la vida, más o menos. Me imagino 2 años de entrenamiento. Yo creo que hay algo que quizás yo en el dictamen lo planteé como un problema metodológico, quizás, ¿no? Como de cómo aparece esta voz, cómo aparece la voz de Bartiz cuando aparecen estas referencias, ¿no?, a lo que él dice, a cuando aparece esta voz en tercera persona, que en el momento de la lectura me resultó un poco chocante, si bien vos lo anunciabas, pero ahora entiendo, ¿no?, que lo difícil que debe ser tener todo ese material, tratar de articularlo en un trabajo académico, encontrar tu propia voz en medio de todo ese caudal de reflexión tan potente, tan enorme. Creo que ahí, bueno, es un desafío enorme que quizás, digo, si, como planteabas esto de la posibilidad de publicar, a lo mejor se puede revisar un poco de qué manera aparece esa voz de Bartiz, si es a través de la cita directa, si es parafraseándolo, y cómo ir como surfeando eso, cómo ir entrándole a esa voz y dialogando con esa voz de manera tal que no aparezca como tan hablando él, porque si no pareciera, no sé, en un momento me dio la sensación de estar como en una clase de él, ¿no? Como que estaba leyendo una clase. Entonces, bueno, a ver cómo eso, encontrar quizás el equilibrio ahí. En los primeros capítulos, creo, coincido con vos en que la tesis se pone buenísima al final, en que el capítulo 3 y 4 son hermosos. Creo que ahí es donde explotás todo tu potencial. Ahí apareces vos, ahí aparece esa voz que yo por lo menos quería escuchar. Eso es un gran acierto, para mí son un gran acierto los últimos capítulos. Hay algo que justo estuve trabajando estas semanas con una bibliografía, los cuadernos de Deleuze sobre Spinoza, que me parece que pueden aportarte muchísimo a todo esto que desarrollás. En el último capítulo, sobre todo, ya te digo, lo de la fuerza vital,
que lo llamás como fuerza vital. Me parece que ahí hay algo que está buenísimo como para desarrollar mucho más, que a lo mejor esta bibliografía que te digo te puede ser útil. Ahí hay algo que me suma un poco a lo que decía José Luis sobre la voluntad, la energía, o sea, no hablar quizás de energía, sino de voluntad, y en términos espinocianos podríamos decir potencia, la potencia, cómo estas gradaciones, ¿no? Aumentar y disminuir la potencia en ese lugar al que la actuación, al que el entrenamiento de Barthes lleva a los actores a quedarse en ese lugar de recibir, ¿no? Esa afectación y ahí es donde pasa todo, en ese instante, en ese momento en donde aparece para mí la potencia, en esas gradaciones. Creo que es ahí donde está esta fuerza vital que vos decís muy bien. Me parece que es muy interesante lo que desarrollás en ese capítulo. No sé si... Bueno, en relación a la bibliografía, eso que dijiste respecto de la tesis de Karina Mauro, me parece que ahí ella arma una tríada para hablar de la poética del descentramiento. Ella habla de Ure, Pavlovsky y Barthes, entonces a lo mejor ahí también tenés pistas como para abrir un poco, ¿no?, la mirada y verlo en relación a otros actores con los que, del campo con los que él está todo el tiempo dialogando. Y además una sucesión, ¿no?, o sea, cómo se fue conformando, también pensar cómo se fue conformando esta poética. Y bueno, y por último te decía estos trabajos, sí, hay uno que no está publicado, otro que acaba de publicarse, te los puedo pasar, si querés, sí. Que me parece que también te pueden aportar mucho porque si bien es desde otro enfoque, porque Martín Rodríguez y Sandra trabajan desde un marco teórico, toman a Benjamin, pero me parece que hay algo, ellos desarrollan la figura de actor-creador, actor-productor, pensándolo como desde una concepción, o sea, cruzando la concepción idealista con una concepción materialista, ¿no?, confrontando estas dos miradas. Me parece que hay algo de esta figura del actor-productor que dialoga muy bien con esto que vos planteás y que a lo mejor puede servirte para ir a por más, ¿no?, a desarrollar más todavía esto que aparece al final de la tesis, de tu tesis. Bueno, me anoté 1000 cosas, no sé, estoy como... Me encantó, no sé. Podemos seguir después, pero gracias. Fue un placer encontrarme con todo este trabajo y te felicito. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias por los aportes, yo no, son de la que no conocía, que invitó Lorena cuando tuvimos que elegir el tribunal. Y nada, para mí es como eso, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, pero los 3 dictámenes me han seguido como interpelando y seguirán ahí funcionando como eso, como abrir puertas a nuevas preguntas. Así que se agradece todos los aportes. Lorena, ¿vos querés hacer algún comentario? No, más que agradecer. Primero agradecerle a Grisel que me haya convocado para acompañarla y que me haya aguantado, porque más de una vez hemos tenido, no sé si decir desacuerdos, ¿no? Pero hemos trabajado un montón, nos hemos hablado muchísimo, ella se iba por ahí, yo le decía otra cosa, y sé que tomaba todo, y hemos charlado mucho, y yo aprendí un montón. Aprendí mucho, y hay algo que apareció, me parece, no me quiero alargar, porque la palabra se nos da como larga, pero hay algo que apareció en esta presentación, y yo la verdad es que lo agradezco porque cada vez que pasa es como un sacudón, que es algo de lo auténtico.
nosotros digamos, el formato SIGEVA, Julia, Javier, no sé si vos tenés también el SIGEVA, pero bueno, el formato académico duro a veces nos hace olvidarnos de eso, de lo propio. Así que yo agradezco como ese chapuzón cada tanto, cada vez que hablábamos, a mí me volvía un poco hacia mí, en otros sentidos, ¿no? Y también coincido con los copistas y la propuesta de Julia. Yo un poco siempre mis comentarios iban en ese sentido, ¿no? En salir de la experiencia propia, porque en definitiva a quién le importa lo que me pasó a mí, y tratar de encontrar como ese lugar de lo común. Ese es un poco, me parece a mí, una de las tensiones más difíciles de este tipo de trabajo. Cómo estar yo y todes al mismo tiempo. Lo valioso es como tratar de ese intersticio, ¿no? Nada, yo le agradezco un montón que me haya permitido acompañarla, le agradezco un montón a las 3 lecturas que fueron, como dijo Grisel, súper minuciosas, en este tiempo en que todo está tan difícil, darse el tiempo de sentarse a leer, a pensar, yo también les agradezco. Bueno, gracias Lorena. Si no quiere... Guillermo, ¿querías decir algo? Sí, una cosita más. Yo muy, muy orgulloso de que la maestría posibilite esta articulación entre mundos inconmensurables, que es nuestra problemática, ¿no? De cómo eso tan rico que aparece en el ensayo no quede solamente ahí y que pueda encontrar, sabiendo que es una tarea imposible, pero igual intentarlo, y que se pueda poner en esta trama que la facultad y la maestría propone, y poder seguir transmitiendo la peste del teatro en diferentes lugares, y más en estos momentos donde esto de estar en las pantallas nos hace pensar como que era algo muy lejano, que vivíamos los cuerpos presentes. Pero bueno, eso nada más quería agradecer ese esfuerzo a Grisel y a todos los que le prestan y le dan tiempo y palabra a esta trama que se va armando. Si ni jurados ni Grisel quieren agregar nada, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es cortar la grabación y dar paso a que delibere el jurado. Está invitada Lorena, si quiere quedarse conectada también, y le vamos a estar pidiendo a todos quienes están presentes que se retiren de esta sala. En general se ha demorado entre 45 minutos y 1 hora la realización del dictamen. Entonces, en ese caso, le pediríamos a quienes quieran escuchar la lectura que pidan ingreso a la sala nuevamente a las 11:30, 11:35 de la mañana, si les parece. Si quedan en espera y ven que no les damos el ingreso es porque todavía no se terminó de elaborar el acta, entonces esperen unos minutitos allí. Bien, entonces cortamos aquí la grabación y les pido que se retiren. Ahí está. ¿Quién de los jurados se ofrece para su lectura? Me ofrezco. Gracias. Te pido si podés leer desde el comienzo, no solamente lo que ustedes han escrito, así queda todo grabado. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, siendo las 9:30 del día lunes 29 de marzo de 2021, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Nicolau Grisel Lorena, DNI 24-891-723. Alumna del posgrado, maestría en teatro, mención actuación,
titulada La voluntad de existencia en la escena o hacia una ética actoral, el entrenamiento actoral del campo asociativo en pos de desplegar una poética singular. La tesis es dirigida por la doctora Bercero Lorena, DNI 25-574-155. El comité evaluador está integrado por la doctora Lagatelli Julia, DNI 18-011-592, y la magíster Covelo Denise, DNI 29-866-742, y el profesor Valenzuela José Luis, DNI 10-581-590. La defensa de la tesis se realiza bajo la modalidad no presencial, según consta en la resolución de decano número 01121 y la número 11620, la cual se rige por el decreto de necesidad y urgencia número 297 del 2020 del Ministerio de Educación de la Nación, la resolución número 5019 del 2020 del 16 de marzo y la resolución número 0271 del 17 de marzo referidas a la emergencia provocada por el COVID-19, las consecuentes disposiciones emanadas del Comité de Emergencia de la UNSPBA para atender las cuestiones derivadas por el COVID-19 y la resolución de rectorado 302 del 2020. Habiéndose realizado satisfactoriamente una prueba de conexión el día 18 de marzo a las 9 horas con todas las partes, se encuentran conectadas mediante la plataforma virtual Zoom los 3 integrantes del comité evaluador, doctora Lagatelli, Julia, magíster Covelo Denise y profesor Valenzuela José Luis, la tesista Nicolau Grisel Lorena, la directora Bercero Lorena, el director de la maestría en teatro magíster Dillon Guillermo y el secretario de investigación y posgrado doctor Campos Javier, en carácter de veedor. La defensa se encuentra siendo grabada y al ser un acto público se habilita la conexión a público en general. Finalizada la exposición oral y pública a cargo de la tesista y luego de la discusión posterior, se procede a elaborar el acta de evaluación en la cual los miembros de la comisión de evaluación analizan tanto el contenido, originalidad y valor científico del trabajo como la calidad y nivel de su defensa y finalmente se procederá a calificar la tesis con la nota probatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. Se generará un acta digital y un acta impresa, las cuales se firman en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto por los 3 integrantes del comité evaluador y el veedor por Facultad de Arte. El jurado extiende unánimemente que la tesis de maestría de Grisel Lorena Nicolau presenta un trabajo exhaustivo de análisis crítico dentro del campo de los estudios teatrales en el cruce con teorías provenientes del campo de la filosofía política y el psicoanálisis, entre otras. A partir de una observación de caso pormenorizada, los entrenamientos y reflexiones de Ricardo Bartiz, el trabajo aporta una mirada estética sumamente interesante que abona, sin duda, los conocimientos existentes hasta el momento sobre el teatro argentino en general y sobre la actuación en particular. El corpus sobre el que trabaja principalmente los documentos y anotaciones de cursos tomados con Ricardo Bartiz durante el año 2010 resultan un material interesantísimo en tanto constituyen referencias de primera mano que prometen un contacto directo con el laboratorio por utilizar la expresión difundida para consignar los más importantes desarrollos en teoría y práctica actoral en el teatro moderno y contemporáneo. Los méritos de la presente tesis se corroboraron y reforzaron en la exposición oral de la defensa, donde la maestranda analiza con claridad y agudeza la pertinencia de las elecciones conceptuales y teóricas realizadas, así como de la organización metodológica del trabajo. En ese sentido, cabe señalar positivamente el uso del acto de defensa como instancia de reflexión, que permite no solo la exposición sobre el cuerpo del escrito, sino que pone en diálogo sus propias consideraciones y aseveraciones con la palabra de otros y otras. El jurado recomienda trabajar para la publicación de la presente tesis con la idea de que ésta resultará un material de consulta y análisis sobre la problemática de la actuación teatral contemporánea de suma importancia para el campo. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 10 la tesis presentada. Siendo las 11:20 horas del día 29 de marzo del 2021, se procede a dar por finalizada la defensa de tesis.
Bien, pueden activar micrófonos todos y imagen si quieren para darle aplauso a Grisel. Bien, felicitaciones. Muchas, muchas gracias. Tengo una mezcla de todas, muchas emociones. Feliz, pero una gran mezcla. Llegué a pensar en algún momento que esto no iba a suceder jamás. Gracias, gracias y eso, a las caras queridas que veo ahí atrás, Luisito, Antonia, Diego, Vero, mi hermana, que tenemos, nada, eso. Muchas gracias por estar. Grisel. José, nada, ya nos vamos a comer algo y es para seguir charloteando de un montón de cosas. Pensaba en eso, digo, como la necesidad de hablar de esto que nos mueve tanto. Estamos engordando el chivo por acá, para cuando puedas venir. Pandémicamente. Bueno. Felicidades, Grisel. Gracias, Julia. Eso, estaremos en contacto, pero... Sí, claro, claro. Sí. Nada, y realmente felicidades y buenos augurios para la continuidad de esta tesis, para su publicación. No, realmente me parece que tenés ahí un material de una enorme riqueza, que es muy importante trabajar para una edición de la tesis. Felicitaciones, Grisel. Gracias. Por dejarme ser parte, gracias. Bueno, gracias Denise por la lectura. Gracias Grisel y a los jurados también, y a Guillermo y a todos los presentes por una nueva defensa exitosa de la maestría en teatro. Les agradecemos y nos vemos en la próxima, que si mal no recuerdo sería el 13 de abril, a las 9 de la mañana. Ya les va a llegar la comunicación también. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias. Buenos días, chao.